Bendiciones, bienvenido a un programa más de Hombres Marcados para el Éxito. Un gusto, un honor poder compartir en este día un programa más con todos los hombres que están marcados con un destino y un propósito de Dios. En esta ocasión tenemos un amigo de muchos años que hemos compartido experiencias cuando éramos más pequeños y con el correr de los años tiene una gran historia por contarnos. Así que sean todos más que bienvenidos a este tiempo para los hombres y poder escuchar experiencias, testimonios que realmente marcan un antes y un después de la obra de Dios y los procesos de Dios en las personas. Así que un gusto en este día. Estamos aquí con Juan Gavilán, que le conocemos más por el Colo. Así que bueno, Colo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Hombres Marcados para el Éxito. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contento. Bueno, gracias por abrirnos tu casa. Y bueno, en este día queremos que nos cuente y que les cuente a los hombres que están mirando a qué edad, ahora tenés 20, ¿no? Pero a qué edad llegaste a Azul y comenzaste a formar tu vida, tu familia. Y yo llegué aproximado a los 19 años, vine de otra ciudad. Desde Pueblo Bajó, me decía. De Pueblo Bajó, sí. Ajá. Me vine, bueno, a trabajar acá un negocio muy grande de seguridad, que estuve trabajando 2 o 3 meses y me sacaron por menor de edad. Era chico para... Menor de 21, así Ajá. que yo no me acuerdo cuánto tenía, pero creo 19. Y bueno, y ahí empezó todo en una ciudad que vos no conocés a corta edad, y bueno, me metí, empecé a trabajar de cadete, que era el trabajo del momento. Sí, mensajería, el motito. Claro, todo eso a trabajar, y bueno, y trabajaba desde las 7 de la mañana hasta 3 o 4 de la mañana, lo que más se podía. Ajá. Y bueno, y ahí con el correr del tiempo trabajé más o menos 6 años, todo ese transcurso. No tenía nada, no tenía moto. Como no tenía moto, agarraba y alquilaba una moto para trabajar. Así que le daba el 30% a la cadetería, el 30% al dueño de la moto. Y bueno, hasta que compré una motita. Sí, las motitas en ese tiempo, esas motitas que llovía y se paraban, bueno, todo lo que puede pasar. Después con el tiempo, y ya ahí, yo todavía no me había casado. Había un puesto diario que estaba cerrado mucho tiempo, a donde, bueno, ahí tengo la parrilla, claro, enfrente. Sí, hay una historia muy linda con eso, porque comienza, después de estar un año de cadete, 6 años de cadete, abre un puestito, seguía de cadete, pero abre un puestito, esos puestitos de diario que están en la vereda, esos clásicos, no sé si ustedes los conocen, había uno ahí en la avenida Humberto y Burgos, en la esquina, y ahí abriste el puestito de diario. Claro, ahí empecé el puesto de diario, y bueno. ¿Qué edad tenías ahí con el puestito? Y ya ahí en el año 2001, porque fue cuando empezó todo lo de la arruga, todo eso. Bueno, así que yo hace ahí... 20 años atrás. Sí, 20 años atrás más o menos. Bueno, hacer fuerza a vender diario, te daban de un diario para vender, vendía ese diario a buscar otro, vendía así, bueno. ¿De canillita? De canillita. Me paraba a las 5 de la mañana en medio de la avenida y hacía los autos así. ¿Y qué diario repartías? Y el local y los de Buenos Aires. Todos los diarios. Pero te daban 5 diarios, uno cada uno. No es que vos ibas y traías un montón de... lo vendías y tenías 4, ¿no? Claro, no te daban más porque no podías devolver. Entonces, bueno, así hasta que fui haciendo y llegamos a... Bueno, después ya en la altura del puesto diario yo ya me casé. Ya me casé con Belén. ¿A qué edad, cuántos años estuviste en el puesto de que te casaste? 2 años más o menos. 2 años te casaste. A los 21. Ajá. Y bueno, y después en ese trajín agarraba, bueno, changa, lo que venía, ¿no? Sí, y a su vez hacía mandado. Después cuando empezamos a trabajar bien con los diarios, que se agrandó el reparto, como a Belén le daba vergüenza quedarse en el puesto, hacía el reparto Belén. Y bueno, ¿no le gustaba estar en el puestito? No. Y llegamos a repartir más o menos 500 diarios por día. Llegamos a... ¿Se hizo grande? Sí, se hizo grande. Después con el tiempo... ¿Abriste un kiosco? Se hizo el edificio. Ahí donde estaba el puesto se hizo un edificio. Bueno, me hicieron una mala jugada que teóricamente me iban a dar un local, que bueno, no sé qué, bueno. ¿No te dieron nada? No me dieron nada, me hicieron una mentira ahí y terminé alquilando. Bueno, ya empecé con el kiosco, con los diarios, con todo. Después me pasé a un local más grande. Ajá. Bueno, de ese interín un montón de cosas hicimos, no sé. Tuvimos arenadora, bueno. De todo. Todo lo que se podía hacer se hacía, pero es como que todo arrancaba bien hasta un tope, como que vos ibas creciendo y caía. Y caía como de vuelta.
Sí, yo puedo dar fe que ha hecho de todo un poco, siempre con la cultura del trabajo y del esfuerzo, ¿no? Siempre que se haya esforzado en trabajar en lo que venga, en lo que sea, y dedicarle la vida para poder formar su familia y darle lo mejor a su familia. Y bueno, y ahí comienza desde el puestito de diario, con un diario, como ustedes escuchaban, un diario de cada uno, a repartir 500 diarios. 500 diarios por día, sí. 500 diarios por día. ¿Cómo? Eso no es de un día para otro, ¿no? No, son procesos de esfuerzo, de oraciones. De oraciones. Muchas. De responsabilidad. Sí, orarle a los diarios, agarrarlo a la mañana, orarle a los diarios, sí. Así, para que, no para sé, que se vendan. Anotaban, hacían carteles así y ponía, no sé, la noticia era importante y ponía hoy, no sé, tal futbolista, le ponía un cartel así. Claro, sí. Todo para enganchar a la gente. El diario traía unos suplementos de regalo y decía, hoy el diario te regala este suplemento. Claro, siempre le ponían lo mejor al trabajo. Y siempre sí. Y bueno, después teniendo el puesto diario, llegué a a tener una arenadora, a trabajar de noche, porque bueno, me fue mal, como que me fundí, vamos a decirlo así, y no me quedaba un horario para trabajar, entonces empecé a trabajar de noche. Y ahí llegamos a 6 años, que ya ahí ya había nacido Janito, el más grande, entonces 16 años atrás. Que lo que decía hoy, que era dormir una hora de la mañana, una hora de la noche. Todo para poder como salir un poquito. Y bueno, y a todo eso, es lo que yo te decía hoy, es cuando yo le preguntaba a Dios a ver por qué. ¿Por qué no podías progresar? Claro, porque yo, como decía, diezmaba, ofrendaba, sembraba, como había que hacerlo. Sí. Pero había algo que no... Claro, que no podía... Que había un techo, que había algo... Claro. Como que algo que, no sé, yo estaba haciendo mal. Siempre te detenía. Claro. Ponerle la arenadora después la tuve que cerrar, porque trabajando la vendí, el que me la compró no me la pagó nunca. Como que es como que todo crecía, pero llegó un momento como que... Se frenaba. Se frenaba y vos teniendo el dinero. No es que vos decís, no manejo dinero, manejaba mucho dinero. Y bueno, fue ahí cuando en un momento, bueno, uno de pregunta y de pedirle a Dios mucho y mucho, sí. Un poco más gritando, vamos a decirlo así, a ver por qué, si yo no hacía las cosas mal. Claro. No es que vos decís, estaba en esto, ¿no? Entonces fue cuando ahí me vino esa palabra del sembrador, leyéndola, y me hizo luz Dios. Nosotros todos la leímos, yo siempre la leía como que era para ganar almas. Sí, la palabra está para eso. La semilla que cayó en piedra, en espino y en buena tierra. En buena tierra. Y bueno, y ahí Dios me hizo entender que yo sembraba en los lugares que no tenía que sembrar. Que yo estaba sembrando mal. Que no era el monto, que no era a quién, sino era dónde estaba sembrando. ¿Dónde? ¿Qué lugar? Entonces yo empecé a... Creo que ahí hay una llave, ¿no? Porque hoy estábamos hablando fuera de cámara. Eso, ¿no? Que él se esforzaba, dormía una hora de noche y una hora de día, se esforzaba, pero siempre iba a un punto y todo se derrumbaba, todo fracasaba. No había un rompimiento de poder alcanzar cosas mayores, ¿no? Y eso nos habla claro que no es con el esfuerzo, sino que la bendición es cuando, lo que dice el Colo, sembrar en buena tierra, sembrar donde Dios quiere que sembremos, ¿no? Poder ser sensible a la voz de Dios y ser obediente. Y bueno, vos dabas ofrenda, dabas diezmo, pero la siembra creo que es la llave, ¿no? Sí, es la llave. En el momento que Dios te hace sentir, no emocionalmente, porque a veces sembramos con emoción. Muy importante. Emoción, como una emoción. Y lo mismo que la viuda cuando siembra, cuando da esas 2 monedas, vos decís, nada, no es la cantidad, claro, no es el monto, no es el monto, sino el momento y a dónde y a quién. Claro. Porque, como siempre dice, Dios está en todos lados. Vos que siembras a una persona capaz que ni la conoces. Pero Dios te movió a esa persona. Claro, o no por lástima, porque muchas veces nosotros damos por lástima. Claro, y por necesidad. Claro. O vos lo ves, es en el momento. Y bueno, y ahí fue como que se empezó a... Lo entendí yo y lo entendió Belén. Claro. Eso es lo más que lo entendimos como matrimonio. Y cuando yo le digo a Belén, vos sabés que yo siento esto así, dice yo también. Y eso es cuando está. Y volviendo un poquito atrás, y lo peor del caso, a todo esto, bueno, fue ahí cuando una de las cosas, esperar en Dios, que a veces es difícil, porque vos te vienen
¿cómo te puedo decir? La necesidad de uno, pagar las compromiso, cosas, compromiso, vos tenés que cumplir. Sí, responder. Y a vos te agarras esa desesperación cuando vos Sí. no dependés. Yo siempre digo, muy lindo por ahí tener un dinero guardado, a ver si lo saco. No, pero cuando vos dependés de lo tuyo, solamente de lo que vos tenés, entonces ahí es cuando realmente vos ves. Depende que un milagro de Dios. Claro, que realmente es Dios. Sí, sí. Entonces, bueno, fue ahí, bueno, después con el tema ya pasamos a un kiosco más chiquito, pusimos un kiosco grande que trabajamos un montón, y ahí en ese kiosco también nos pasó lo mismo. Ella te decía, antes de toda esta palabra, ¿no? Por ahí volviendo un poquito para atrás porque hay un montón de cosas que, Sí, no entrarían en todo lo que te quería En el programa. Y bueno, nos salió la parrilla, que el hombre se fundió la parrilla, vamos a decirlo así. Claro, le explico para la gente que no es de Azul o que no conoce. Desde el puestito ese de diario, haciendo cruz, había una parrilla legendaria, una esquina legendaria de Azul, una parrilla de muchos años. Y nadie pensaría que desde un puesto diario que vendía 5 diarios locos, él iba a ser el que luego manejaría la parrilla. Y fue todo cosas paulatinamente, ¿no? Sí, sí. Pero vamos a contarle un poquito, a los 2 años del puesto de diario, ¿vos te casás? ¿Con quién te casás? Con Belén. 17 años, sí. 17. Sí, 17 años. 17 años casado con Belén y tienen 2 hijos. 2 hijos, sí. ¿Cómo se llaman? Jano y Bruno. A esa parrilla nosotros le guardábamos con Belén la moneda. En Sí. ese tiempo la moneda usábamos El cambio. Le guardábamos la moneda porque el diario valía $1. Guardábamos la moneda porque nosotros los fines de semana le llevábamos las monedas para que ellos tengan cambio. Sí. Y ellos, como gauchada, nosotros le decíamos que no, pero más que no que sí, nos traían una docena de empanada. O un gallo de carne. No, empanada nomás. Y para nosotros era Un lujo. fin de semana, el domingo al mediodía comer una docenita de empanada era una cosa de loco. Entonces, hasta esas cosas hacíamos, ¿viste? Mirá vos. Pero a todo esto, cuando, lo voy a decir para el paso ya que está, cuando yo hice caso a Belén, las cosas salieron bien. Belén, ¿estás escuchando, no? Sí, sí, salieron bien. Cuando Belén me decía, haz lo que vos quieras, Y te iba mal. yo te dije que esto no lo haga. Yo lo Mamá. hacía igual. O ya no, este es el negocio, este es el negocio. Acá está la papa. Sí, no era. Se podría la Y papa. yo te dije que no. Es verdad, ¿no? Cuando, ¿no? Ahora, hasta que no da la veña, no hay Y claro, la aprobación. Bueno, y resulta que se casan, tienen 2 hijos, desde ese negocio son hoy por hoy son propietarios de la parrilla que está ahí en esa esquina legendaria. Mire de dónde partimos, de un puesto de diario chiquitito a tener negocios, a tener la parrilla, y también con los años después empezaste en una distribuidora. ¿Cómo comenzó la distribuidora? Antes de comprar la parrilla, Sí. Un pastor que vino a la un iglesia. pastor que hablaba todo sobre la bendición. Sí. Este hombre estaba hablando y yo dije, este nos quiere sacar todo, digo yo. Sí. Es lo primero que dije. Y yo andaba, pero re seco venía, no tenía, veníamos de Crocante. crocante, ese, por eso sí que venía. Y ese día él hace pasar Ujú. a los que sembraban y los que no tenían que pasen al otro lado, y que se comprometían a sembrar. Entonces yo le dije a Dios, yo en ese momento, yo te puedo sembrar $200. Es lo único que puedo juntar para el lunes, porque era el lunes el último. No tengo Último más que día. eso. Es lo que no, porque después está la otra. A veces nosotros hacemos siembras que nos comprometemos a hacer y no llegamos. Y no nos llega a ser una bendición porque no llegamos a hacerla. Y sí, ni no sembrar. Quedamos resecos que después no nos queda ni hacemos una siembra re grande y después llegamos a casa y no tenemos ni para comprarle a los chicos. Porque me pasó que yo sembraba siembras grandes porque sentía ¿no? Y sembraba todo. Sí. Y después llegamos a casa y teníamos que tomar té. Eso no es bendición. Claro. Entonces yo le digo a Dios, Movido a veces las emociones. por las emociones, los impulsos, claro. Pero no escuchando, no escuchando a la voz de Dios, ¿no? Entonces yo ese día pasé, bien, bueno, muy lindo todo, y yo estaba casi contra el fondo de la iglesia, y yo, viste, no, pasé porque, ¿cómo te puedo decir? En obediencia, vamos a decirlo así. Sí. Y él dice, el chico de la camiseta cuadrito, nunca me pongo camisa, ese ya me puse una camisa cuadrito. Y yo miraba para atrás, no sea vos, dice. Bueno, es mala tengo. Y él dice, yo veo una carroza con cajas de bendición para vos. Y viene una bendición muy grande para vos. Y viene un negocio que para vos se va a dar un negocio para vos que vos no te lo esperás. Pero la bendición tuya es la carroza con las cajas.
Eso fue hace como 6, 7 años atrás, que yo ahora, la carroza de la bendición, yo lo entiendo que es la distribuidora. Bien. Eso es lo que entiendo yo. Y que la otra bendición grande que venía era la parrilla. Entonces, cuando sale la parrilla, sale a la venta, Sí. había 3 personas que querían comprar. Yo 4. El cuarto. El cuarto. Uno que ya tiene otros negocios acá, 200.000 pesos pedían hace 7 años atrás. Mucha plata. Una cosa que no. Entonces el otro, uno le daba los 200, el otro le daba la mitad, el otro no sé cuánto le daba, cuota y un auto. Dice, yo te la quiero comprar, ¿y vos qué tenés? Las ganas nomás, le digo yo. ¿Cómo que no tenés nada? No, no tengo nada. Pero te la quiero comprar. Y dice, bueno, no sé. Con ganas no se compra. Claro. Dice, ¿y vos cuánto me pagué pagar? Y tanta plata por mí. Sin tener. Sí, pues tiene fe. Bueno, veo. Dice. Claro, porque voy a decir, ¿cómo puede ser que y todo y así, y todo me decía, no, tenés que comprarla porque no sé qué. Y yo digo, no, si es de Dios, de Dios. Se va a dar. Ya está, no me voy a poner. Y yo no. Debe ser la primera vez que yo le digo, hablé como me dice, y bueno, si es de Dios, es de Dios, a mí me gusta. Claro, y bueno, digo yo, y vamos a esperar. Y por dentro te agarra una cosita. Cuando yo los veía, porque yo tenía el kiosco, y estaba cruzado, estaba el kiosco antes, y yo lo veía que venían, que hablaban con él afuera, y yo digo, ay, digo eso. Pero ¿qué voy a hacer? No me había. Yo le decía, digo, bueno, si es tuyo, esto, aquello, yo voy a esperar, y esperaba yo. Y un día vienen y me ¿Cuánto tiempo esperaste? Y de esto habrán pasado 3 meses, 4. 3 meses esperando la respuesta. Y viendo cómo hablaban los otros de afuera con él, y después vino uno y tomaba medida, y así, el que la tenía tomaba medida, y yo dije, ya está. Ya. Seguiremos con el kiosco. Claro. Y agarro, y un día vienen y me avisan que el dueño de parrilla que habla con vos. Bueno, voy. Dice, mirá, este me da así, ahí me dijo todo. Pues yo te la quiero vender a vos. ¿Cómo? Dice, ¿vos me das esa plata por mes que me dijiste? Sí, le digo yo. Dice, esto no trabaja nada, pero acá el único que la vas a trabajar sos vos. Estaba fundida la parrilla. Vos la vas a trabajar. Aparte yo te conozco de tantos años, yo te la quiero dar a vos para que a vos te vaya bien, dice. Y bueno. Claro, porque él te conocía del postito de diario. Claro, él es el que me llevaba la empanada. La moneda por la empanada. Claro. Y me agarró un miedo bárbaro a mí, porque, claro, viste, vos decís, claro. Me hice el canchero en fe y después me agarró así. Lo que es Dios, ¿no? Lo que es Dios cuando, como dice el Colo, había 3 más con la plata, con auto, con cosas, y vos que no. Yo que menos. Vergüenza tenía el hombre. Y bueno, y Dios te dice, no, yo te abro la puerta. Cuando Dios te abre, nadie, no es para nadie, es para vos. No, es así. Eso es lo que. Saber esperar lo que, claro, es Dios, ¿no? Lo que nosotros entendimos, y ahí nos dimos cuenta con Belén que era la bendición que nos había hablado. Claro, no que esa era la primera bendición que venía. Tremendo. Y. Es un mensaje, ¿no? Un mensaje crucial. Y que la bendición viene del que menos vos te lo esperás, porque a veces muchos esperamos esto. Sí. Pero bueno. Se cumple la palabra que otro edifica para vos, o las riquezas de los, claro, injustos están reservadas para los hijos de Dios, ¿no? Para los hijos de Dios. Y bueno, y de ahí arrancamos, porque en algo que no sabíamos. Claro, un oficio nuevo, de diariero y kiosquero a porque vos haces un asadito en tu casa, una cosa. Sí, hay otra cosa. Y empezamos a ver qué pasaba en algo y arrancamos, y el primer día que abrimos empezamos a trabajar, una cosa que. Y lo bueno de todo esto, que yo siempre hacemos, nosotros siempre bendecimos todas las cosas, que yo les digo que la gente venga, porque vos decís, un asado no es una hazaña lo que hace, porque es asado, pero que la gente se sienta atraída por y la gente te dice, yo vengo a comprar acá, no sé por qué. Y ahí es donde vos te das cuenta que es de Dios. Algo hay. Y encontrarme con gente y me dicen, gente hasta de otras iglesias, me dicen, yo sabía que es ser cristiano, porque eso no podía trabajar tanto. Entonces a vos eso te pone. Sí, la bendición. Porque por ahí vos te pones a hablar y no, yo gracias a Dios le empiezo a contar como. Le dice que son otros cristianos que no saben que vos sos cristiano. Yo sabía que ese era un cristiano, porque no puede ser. Y ahora en toda esta pandemia que estuvimos mal, porque estuvimos mal, todos estuvieron mal, mucho. Vimos que realmente la mano de Dios estaba, porque de no vender nada y podemos mantener,
y no tocar los sueldos de los chicos, porque tenemos todo empleado, después ayer mismo estábamos hablando que hay siete familias que trabajan de la parrilla. Y vos decís, y que todos... ¿Estuviste un tiempo cerrado? No, siempre abriste. No cerré nunca. Pero era como si estábamos cerrados. Claro, no andaba nadie en la calle. No había gente en la calle. Y nos mantuvimos y ahí es donde te empieza también a probar la fe, ¿no? Porque una cosa es vos tenés el gasto fijo y se tiene que seguir manteniéndolo y bueno, y sí, te agarra. Qué bueno escuchar estas cosas, creo que a todos nos anima, que cuando uno siembra escuchando la voz de Dios y le cree a Dios, Dios no es deudor de nadie, ¿no? En el tiempo de Él, Dios responde, Dios abre puertas y lo que está reservado para vos, nadie te lo puede quitar, ¿no? Así que, bueno, la parrilla y contame cómo arranca la distribuidora. Y bueno, y ya junto con la parrilla yo vendía, bueno, son unos jugos de arándano, que son medicinales. Sí. Empecé a vender eso y se empezó a dar. Me llamó un mayorista de acá y para hablar... Con jugo, con gaseosa, empezó así. Claro, los jugos son medicinales, yo empecé con eso, que él vendría a hacer lo que yo... ¿Diario y jugo? No, ya los diarios no tenía más. Ya no tenía más. Y me llama uno de una distribuidora grande y me dice, así como vende estos jugos así, si yo me gustaría que si no querés... Anexar de otro. Es más, el padre me dice, yo no sé cómo le caíste tan viejo en gracia. Yo no lo puedo entender. El mismo padre me dice, porque este es... Y me dice, yo lo que te ofrezco, todo lo que tengo acá, para que vos lo vendas. Dice, así, tac. Y se abrió y bueno... ¿Una historia de Azul? Sí, una historia de Azul. Y bueno, y se empezó a abrir puertas de afuera y bueno, y ahora le vendo a los negocios. Y ahí lo que yo vi, que con armaste toda una distribuidora de alimentos para los almacenes. Para almacenes. Para almacenes, casa de comida, todo eso. De todo. Y en el tiempo que estuvimos mal con la parrilla, con toda esta pandemia, los primeros meses que fueron durísimos, manteníamos todo con la distribuidora. Entonces vos ahí te das cuenta de decir, claro, ¿por qué Dios? Por algo Dios se abrió el otro. Por algo Dios se fue haciendo las cosas. Y bueno, y de la nada nos hicimos el depósito y todo en el tiempo de Dios, porque como te decía yo, el depósito lo compramos en dólares, que pues, en plata, en peso era nada, y ahora un depósito que vale 3 millones de pesos. El mismo que me lo hizo me dijo. Dice, no lo haces más. El mismo que me lo hizo dice, no lo haces más. Y dice Belén, cuando dice Belén, si es de, eso lo dijo mi señora, si es de Dios el depósito, que la entrega sea la plata que tengamos. Y dice, me tienen que entregar, me tienen que entregar 130.000 pesos. Esa es la plata que tenía. Dice Belén, a ver, sacó así, no se faltaba, no sé qué, sacó un pajito acá, 130.000, todo lo que teníamos. Y entonces vos ahí por eso yo digo, cuando vos vas esperando en Dios y no yendo yo siempre voy, no yendo por las emociones. Claro. Moviéndose en sabiduría, claro. en consejo con tu señora y como que en esa responsabilidad de conjunta. Escucharla mucho a la esposa. Claro. Porque siempre la esposa, yo siempre como digo, acá la administradora de los dos, la que mejor administra es ella, así que la administración la lleva ella. Yo directamente nada. Así que hoy tiene su distribuidora de alimentos, tiene la parrilla y ya el kiosco ya no tenés más. No, el kiosco no. Y además, bueno, ellos estuvieron colaborando mucho tiempo en lo que es multimedia, en la iglesia, Belén, de toda la vida también de la iglesia. Así que realmente un testimonio de un presente muy bendecido, sí, de parte de Dios, aún en los tiempos difíciles en que estamos todavía, pero cuando uno obedece a la voz de Dios y camina en obediencia, como que está esa cobertura, ¿no? Podemos ver esa cobertura, no importa las circunstancias y lo de afuera, uno está como en un microclima de bendición, ¿no? Y aferrarse a la palabra, y los problemas los va a tener iguales. Claro. Te va a faltar el dinero, pero aferrarse a la palabra, a las promesas, a las cosas de Dios. Yo a mí me pasaba, por ahí, que venía de Azul mismo, han venido gente de afuera, dice, como vos tenés la bendición, yo quiero que ores por mí, que no sé qué, y lloraba, y antes de todo esto, y él al tiempo mandaba, mirá, dice, puse tal cosa, me está yendo re bien, y yo contaba así para sacar para ver si podíamos llegar a pagar la luz, viste, una cosa así. Y dice, ¿cómo puede ser? Al otro dice, no, porque vos tenés la bendición, y yo veo que tenés la bendición. Y uno le oraba y al otro le iba re bien. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Claro. Pero ahí fuimos volviendo a la palabra. Y después,
un montón de cosas, de infinidad de y yo digo, hasta Dios fue cumpliendo los deseos, los mínimos deseos de uno, mío, que yo siempre decía yo. Vos imagínate que yo acá me vine en bicicleta, por decirlo así. Lo único que traía bicicleta es una mochila. Y yo mi sueño era ir a Córdoba. Y se abrió un momento para ir a Córdoba, a pasear. No me gustó con él. Viste, hasta como Dios mismo mostrándome, ¿ves que lo que querés lo tengo? Yo siempre digo, ay, ¿cómo me gustaría ir a Bariloche? Fuimos a Bariloche, hicimos amigos del secretario de gobierno de Bariloche, que somos además tenemos una amistad. Decime, ¿no te gustó Bariloche ya? No, me encantó. Ah, bueno. Fuimos a Bariloche, estuvimos con la fiesta de la nieve. Todo. Pues sí, hasta en eso. Y después vos cuando pasas todo decís, y aparte no es que vos decís, y fuimos con nada. Con nada. Y con cero deseo del corazón. Claro, yo siempre le digo a todo, yo todo lo que como que yo lo que fui deseando, no diciendo no me gustaría tener esto, no. Lo que yo fui deseando yo lo fui cumpliendo. Qué bueno. Y como que hasta Dios los mismo, detalles. hasta los detalles. Como que Dios mismo demostrándote que ves que estoy en esto. Que no es tu felicidad no es esta. Porque vos decís, no, yo sí haría esto. Sí. Así que no, eso es lo. Colo, y decime, para los que nos escuchan, bueno, vos viniste al 18 por segunda vez, pero yo quiero ahora preguntarte cuando viniste por primera vez. Vos viniste de chico, ¿no? Sí. ¿A qué edad viniste? Y ahí vine a los 12 o 13. 12 o 13. Y siempre fuiste un soñador, ¿no? Sí. Siempre fuiste un soñador. Que siempre quererle a Dios por cosas grandes, ¿no? Sí. Y eso pude verlo porque te conozco desde muchos años. Y hoy veo que te ha hecho realidad en un montón de cosas, no sé si en todo, porque sin duda Dios tiene cosas todavía, propósito para ustedes como familia, pero en gran parte han alcanzado, ¿no? Cosas, propósitos, y son de bendición, porque así como dice Colo, son fieles en la iglesia, son fieles en el dar, y realmente son una bendición también para el ministerio. Y yo creo que todavía hay cosas, pero ¿qué le dirías a esos jóvenes, más que nada adolescentes, jóvenes, hombres que hoy por hoy como que ya no creen, más en Argentina, sí, que sí, no, acá no nos va a ir bien nunca, o en este país nada se puede alcanzar? Yo, una de las cosas que le diría al adolescente, joven, al padre de familia, que yo siempre digo, cuando hay que sacrificarse en la familia, el que tiene que sacrificarse es el padre. Claro. La madre siempre tiene que estar intacta, porque es la que vamos a decir, el regalo que Dios nos dio. Claro, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, es la que tiene que estar entera porque es la que va a llevar a cuidar la contención de la familia. La contención de la familia y yo cuando yo me derrumbo, es la que me sostiene Belén. Sí. Entonces, si tu señora también está como vos, bueno, una de las cosas que yo veo ahora, que ahora es el momento de los hijos de Dios. Es ahora el momento de Dios. Está bueno eso. De los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque siempre nosotros, ¿cómo te puedo decir? Cuando vos estás bien, vamos a decirlo económicamente, Dios es bendición, Dios es. Sí. Pero en los momentos de crisis es cuando aparece el Hijo de Dios. Que vos le podés, porque a mí yo he pasado todas. Sí. Todas he pasado. Pero no me pueden venir a decir a mí, no se puede. No, porque yo he juntado cartones, botellas, lo que se pueda. Pero siempre cuando hice lo que hice, siempre yo aparté mi diezmo, mi ofrenda y mi siembra. ¿Desde cartón, aluminio o de carne o...? Todo, sí. Todo, siempre. Y eso es lo que a vos, yo lo entiendo, es que Dios cuida tu finanza. Entonces, en lo poquito, y bueno... Está bajo pacto de bendición y claro. Se cumple la palabra. Está bueno que eso que dice que en estos tiempos difíciles es el tiempo de los hijos de Dios. Eso me gustó, porque yo también estoy de acuerdo, creo lo mismo, que es el tiempo de los hijos de Dios, que los hijos de Dios van a emprender, claro. Que los hijos de Dios con la bendición de Dios, ¿no? Se les van a abrir puertas de Dios como se te abrieron a vos. Porque si no, ¿qué diferencia tenemos? Claro. Yo siempre digo, ¿qué diferencia hay con la...? Es cuando más se tiene que ver. Claro. Yo cuando empezó todo esto de la pandemia, que empezó tan mal, porque nosotros pasamos de vender un montón a vender un pollo por día. Imagínate, mantener una parrilla con un pollo, algo tan armado. Yo le dije a los chicos, acá no sé qué va a pasar. A los chicos que trabajan. Lo único que nos queda, a mí lo único que me queda es depender de Dios. Si acá algo nos salva es Dios. Yo voy a hacer todo lo posible para salvarlo. Para mi fuerza, para salvarla, para lo que se pueda, vamos a hacerlo. Pero acá nos queda Dios. Porque no venían la gente, no es que vos decís no te compraban porque no andaba gente. No andaba gente. Entonces,
hubo también un momento como que a vos te colgaste del cielo. Y como que no es que te duda la fe, no hay que entrar en duda la fe, porque uno ya ha pasado un montón, Y como que vos le preguntás, digo, ¿qué va a pasar ahora? Le digo, yo estoy agarrado de vos y yo hablo que vos sos bendición, todo esto. Y terminamos un domingo re mal y parecía que esa semana que venía no íbamos a seguir, porque era así. Y se está de vuelta. No es que estamos a pleno como estábamos antes, pero seguimos. Se está trabajando. Se mantiene, que es lo que nosotros necesitamos. Sí, para no cerrar ni echar a la gente. Ni nada. Claro, y nunca se le tocó un peso a los chicos del sueldo, nada. Seguimos pagando todo normal, todo como si estarían trabajando a pleno. Y bueno, y para ellos también es como que ellos se quedaron. Es una señal y un mensaje. Claro, porque yo le digo, yo acá Dios nomás nos queda. Y vos el proceso llevas por dentro y la renegada la llevas por dentro y las preguntas tenés por dentro, porque vos sos humano. Eso no hay que. No vamos a hacer los que andamos. Y resulta que, bueno, un poco el Colo, de que muy chiquito llegó, luego se fue con la familia a Pehuajó, y él vuelve a los 18 años, como contó al principio, de Pehuajó en bicicleta. Pero bueno, siempre con una visión de futuro, con una visión de fe, ¿no? En Dios, y muy ordenados. Luego se casa, la señora lo tenía bastante prolijo, y lo sigue teniendo, pero realmente es una bendición, porque a veces uno, si no lo tienen así, somos hijos del rigor. Y está bueno tener a alguien sabio y alguien que te diga, no es así, es así. Y cuando ya los hechos hablan por las palabras, tenés que escucharlo, al escucharlas, ¿no? Y también me contaba, bueno, hoy tiene una casa grande, también tiene un lugar para su mamá, que hospedó porque su mamá quedó sola. Y eso también habla muy bien, cumple la palabra que dice honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Él es un hombre de honra, de sus padres, de su mamá, siempre la cuidó con él. Y también, bueno, me contaba que esta parte nueva de la casa, que le ayudaba, bueno, nuestra hermana Dorita, que hace poco tiempo se nos adelantó para estar con el Señor, es la suegra, mi suegra, ¿no? La suegra de Colo y de Belén. Y bueno, me decía que cuando él venía de ratos, en los ratos libres que tenía trabajo, venía a pegar, 5 o 10 ladrillos, hasta que se enteró José y Dora, ¿no? José y Dora. Y dice que todos los días, ¿a qué hora venían? A la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. De 1 a 3 de la tarde. Y Dorita y José andaba con las muletas y Dorita, pero son gente que de oro, ¿no? Y dice que le hacía el pastón y él era el constructor. Yo era el constructor. Bueno. El arquitecto era él y el otro hacían de peones. De peones. Pero realmente qué amor, qué lindo recuerdo, ¿no? Qué ejemplo de vida. Sí. Y ahí te muestra la unión de la familia también que siempre hubo, porque ellos disponer el tiempo de ellos para venir a ayudarte y uno se sentaba porque no podía estar mucho parado, trabajaba sentado y... La cosa se la arreglaban. No sé cómo hacían porque yo estaba arriba y ellos me... El pastón lo tenía. El pastón lo tenía hecho. Qué gente hermosa. Y bueno, Colo, gracias por compartir este testimonio, esta experiencia, esta historia de vida que creo que es muy... A veces lo cuenta y parece irreal, ilusorio, pero no es ni real ni ilusorio, es una vida de fe. Creo que esa es la explicación. Para el que no entiende, es una vida de fe. Ahora uno lo abrevia ahora, pero son muchos años, claro, por ahí de pasar muchas cosas. Diferentes etapas y procesos. Ir aprendiendo en lo que vas pasando, porque yo nunca tuve poner un padre que te ayude, vamos a hacer esto, yo te ayudo. Siempre estuve solo, entonces a golpe y a error. Y entonces ahí es donde yo hacía las macanas, cuando yo hacía las cosas que a mí me parecían que era lo mío. Y cuando yo empecé a esperar en Dios, y después de casado, a escuchar a mi esposa, cuando las cosas me funcionaban bien. Porque es así. Así que creo que de esta charla hay 3 consejos clave. Primero, él cuando sembraba, siempre fue obediente en ofrenda, diezmo y siembra, pero sembraba en territorios incorrectos, en personas incorrectas. Pero cuando él empezó a sembrar en lo que Dios le dirigía y lo mandaba, hizo así, floreció la bendición, se le abrieron las puertas que estaban cerradas. Y como matrimonio. Porque Belén también lo entendió, y ella sembraba en chicos, en alumnos de ella, pues maestra de especial, en alumnos de ella. Yo he sembrado en gente que yo me ha puesto
tal persona y no lo conozco. Y decirle, mirá, y después esa persona me dice, la verdad que después viene esa siembra, o muchas veces nuestro tiempo, porque a veces nosotros todo de siembra es dar, a veces nuestro tiempo también es siembra, sí. De decir, alguien necesita algo, voy a ayudarle, estar con las personas, y yo después digo, esto Dios te lo siembro para vos, porque muchas veces nosotros entendemos, no, yo no tengo, sí, no se trata de dinero solamente, a veces vos tenés un ratito, una oración, un tiempo, un mate, lo que sea, un abrazo. Hay muchas cosas, sí, que vos por ahí la gente necesita que y vos decís, capaz que lo fuiste a hablarle, lo abrazaste, me pasa con gente, y yo te lo digo, no lo digo solamente en la parte de los cristianos, nosotros, sino en la gente que no es no son cristianos, que ahí es donde vos te das cuenta que a veces la bendición viene por ese lado, como que Dios te bendice por ese lado. Me ha pasado muchas veces, y una de las cosas importantes que ahora con todo esto, como yo digo, las iglesias cerradas, nosotros como cristianos y no cristianos tenemos que sembrar la iglesia, sí. Porque la iglesia no es porque uno diga no, la iglesia tiene un funcionando, un costo, y nosotros la iglesia no es de bendición a nosotros necesitamos de la iglesia, y como nosotros recibimos bendición de la iglesia, sí, una prédica, bendecir la casa, sí. Y Dios nos va a mostrar, porque no es, siempre yo digo, no es la cantidad, sino es Él, sí, y es parte del amor también, porque si yo amo la obra, ofrendo y estoy colaborando, apoyando, a veces no es, como dice Coro, no es la cantidad, sino el hecho, y Dios responde el hecho, el acto sí, porque es como profético, ¿no? Claro. Un acto profético la ofrenda, y creo que está bueno recordarlo eso, ¿no? Y que sí, está todo bien, la bendición, todos recibimos la bendición, sí, pero a veces nos olvidamos de eso, ¿no? De la otra parte de responder a lo que Dios nos bendice. Hay palabras, hay reuniones. Hay gente que ora por nosotros, sí, hay gente que se levanta a las 5 de la mañana, se pela las rodillas llorando por la gente de la iglesia, sí. ¿Y nosotros qué hacemos? Claro. Ahora, como no vamos, sí, no. Tenemos que seguir igual. Hay gente que nosotros no la vemos y está orando por nosotros, sí. Que Dios nos siga bendiciendo, que Dios nos siga. Sí, sí. Eso es recontra importante. Y yo lo digo por una cuestión bueno, porque otro, capaz que lo hice otro, no me está pidiendo. No. Esto es por una cuestión que hay que hacerlo. Y no hacerlo para decir, no, lo voy a hacer para recibir. No. Lo voy a hacer porque lo debo hacer. En obediencia. No porque. Es lo mismo cuando vos das, no dar para recibir. No. Si no tiene resultado. Sí, darlo de corazón y con amor. Con amor. Sí, con un entendimiento. No de necesidad ni interés personal, claro. ¿No? Esto es muy grande, si lo quería hablar es muy grande. Yo de todos estos años lo que he entendido, un montón de cosas sobre todo eso, y no lo podés explicar. Seguro, sí, en poco tiempo. Pero creo que los conceptos han sido bien explicados, Colo, y creo que el mensaje se ha entendido en este programa, y creo que las líneas que fuiste tirando en la historia que quedaron claras, y el mensaje es muy claro y llegó. Así que, bueno, Colo, te agradezco que tu tiempo, esta tarde hermosa que compartimos acá en tu casa, gracias por abrirnos tu casa, por compartir y con todos los hombres esta hermosa historia, este testimonio de vida que sin duda yo creo que va a ser de tremenda bendición para muchos. Bueno, gracias a ustedes por este momento, muy lindo, la verdad que muy lindo, y bueno, y por poder contar un poquito también que es bueno a veces recordar un poco por ahí. Amén. De dónde salimos también. Así que gracias por compartir con nosotros este tiempo, y saben que no es todo lo que el resumen de todo programa es que por todo le damos gracias al Señor, porque todas las cosas nos ayudan a bien, y porque siempre y cada día dependemos de la bendición de Él, del sustento, de la gracia, de la fuerza, todo es de Él, ¿no es cierto? Sí. Así que le damos la gloria a Él, porque en Él siempre vamos a ir de victoria en victoria, de poder en poder. Va a demandar esfuerzo, va a demandar responsabilidad, va a demandar escuchar la voz de Dios, esperar en el tiempo de Dios, escuchar a nuestras esposas y poder comprender cuál es el camino de sabiduría y de bendición que Dios tiene preparado. Pero se puede lograr. Sí. Se puede lograr. Y este año es y el que viene es el año del Hijo de Dios, como lo dije hoy. Y cuando más, y las pruebas van a venir más grandes todavía, pero aprenderse. Y si no, como digo yo, hay que agarrar la Biblia, abrir
proverbio, salmo, y ahí tenés todo. La sabiduría. Así, bibliomancia, hago yo. Ahí está. Pon el dedo. ¿Cuántos levantan la mano y decís, Señor, quiero terminar este año en victoria y el próximo año será el mejor año de mi vida, porque en medio de todo tiempo difícil van a ser las ideas de Dios, las puertas de Dios, la bendición de Dios se va a desatar de una forma mayor, ¿no? Y no tener miedo, se te ocurre una idea y no tener miedo, encararlo nomás. Ser emprendedor. Claro, en los tiempos de Dios, y encararlo, y bueno. Amén. Si está en la voluntad de Dios, si Dios está con vos, no hay nada imposible. Que Dios te bendiga y gracias por compartir este programa.